Carlos Caro, especialista en el derecho, que nos va a dar algunas pautas sobre lo que va a ocurrir en esta audiencia. Por cierto, las hermanas de Pedro Castillo decían que la audiencia inicialmente era a la 1. Falso. En el tuit del Poder Judicial ya estaba desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, la hora en la cual iba a ser la audiencia, y ahí se estipulaba a las 9 de la mañana. Entonces quizás ellas han tenido una desinformación o no les han dado el dato exacto. Seguramente se dejaron llevar de la carta de Pedro Castillo que decía a la 1:42 salgo en libertad. Ellos habrán pensado que es a la 1, pero ahí está el tuit. 9:30, sí. ¿No? 9 de la mañana, ahí está. No, eso es de ahorita, que se le ha tomado captura, pero es a las 6 de la mañana que se posteó esto. Claro, 6 de la mañana, sí. Bien. Bueno, hablemos con el doctor Carlos Caro, que está con nosotros el día de hoy aquí en nuestras ventanas informativas. Doctor Caro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos un poquito y explíquele a la audiencia qué es lo que vamos a ver el día de hoy, porque Pedro Castillo está en una prisión preliminar que acaba hoy a la 1:40 de la tarde, pero hay un pedido que se va a resolver ya en instantes de prisión preventiva por 18 meses, ¿no? ¿Qué significa esto? Sí, acá hay que tomar en consideración de que en efecto la detención por flagrancia que se produjo el miércoles pasado, convalidada por el Poder Judicial, dándosele además o imponiéndosele 7 días de detención preliminar, en efecto vence hoy a las 13:42, 1:42. Sin embargo, la ley procesal establece con claridad y de modo expreso que si la Fiscalía pide la prisión preventiva, que es lo que ya sucedió, se paraliza la salida del reo. Es decir, el señor Castillo no va a salir a la 1:42, sino hasta que se resuelva lo que se tenga que decidir en esta audiencia de prisión preventiva por 18 meses. Entonces, la audiencia que debería llevarse esta mañana, así sea suspendida, ya impide que el señor Castillo salga en libertad porque hay un mandato expreso en la legislación. Puede ser de que ahora en la mañana no se instale la audiencia porque no esté el abogado, o porque hay un abogado de oficio que no conozca en detalles el caso, pero lo cierto es de que cuando se lleve a cabo la audiencia y cuando el juez resuelva, si es que le diera comparecencia, lo cual es poco probable, saldría en libertad. De lo contrario, se le impondría una prisión preventiva y saldría al término de la misma. Doctor, aquí hay un detalle importante que usted menciona, ¿no? Porque parece que el día de hoy ha habido ahí algún tipo de problema con los abogados de Pedro Castillo. El doctor Noblecilla llegó a la sede de la DIROES y no lo dejaron ingresar, aduciendo de que no lo tenían registrado como uno de los hombres de defensa. Pero luego llega el doctor Atencio y tampoco ingresa. O sea, ¿pueden ellos aducir de que al haber un problema en la defensa, ¿no?, de Pedro Castillo, se pueda suspender esta audiencia? Esa es una posibilidad, porque para ejercer la defensa de forma correcta y conforme al debido proceso, el imputado tiene derecho a conversar, prepararse e intercambiar ideas con sus abogados. Y de hecho, la disposición de formalización de preparatoria se les debe haber notificado en las últimas horas, seguramente anoche, con el pedido de prisión preventiva, que ha seguramente también trasladado al juzgado, y eso requiere un plazo prudencial para la preparación de la defensa. Sea Castillo o sea cualquier imputado, tiene derecho al debido proceso el señor Castillo. Por lo tanto, probablemente hay un pedido de suspensión de la audiencia para contar con un tiempo mínimo para poder preparar la defensa, pero si el juzgado tiene un especial apuro o apremio, puede llevar a cabo la audiencia con la participación del abogado de oficio, si es que el abogado del presidente nombrado no se encuentra en la audiencia. O sea, pero además, si esto no ocurriera, si se suspende la audiencia, no se libera al reo. O sea, esto más bien dilata la detención. Exactamente, dilata la detención. El señor Castillo no va a salir libre porque ha sido confirmada ayer la detención preliminar y no va a salir libre hasta que se decida este pedido de prisión preventiva, dure lo que duren las audiencias. Este es un caso muy simple para la Fiscalía y para el Poder Judicial. Es un hecho muy concreto, las pruebas están acopiadas, todo lo que se ha venido discutiendo en los últimos días a nivel de la prensa y en las audiencias judiciales ya permiten a todos conocer de qué se trata, con lo cual acá el punto esencial de este debate va a ser el tema del peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la acción de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Y el factor clave es el peligro de fuga que el propio señor Castillo ha demostrado al quererse asilar en la Embajada de México. Doctor Caro, justamente sobre ese punto, algunos especialistas en derecho, también otros abogados,
constitucionalistas han opinado sobre la resolución, sobre la sentencia que pues sobre esta apelación, ¿no?, que presentará la defensa de Castillo y que la justicia le dijera que no. Es bastante sólida la defensa, ¿no? Y señalan pues que los delitos en los cuales habría incurrido el presidente pues se confirman, la de tentativa de rebelión, la de pues conspiración, pero además también el de abuso de autoridad y de pues de esta invocación al desorden, al caos. Sí, en efecto, ¿no? Como ya todos sabemos, creo que todos los peruanos estamos bastante entrenados en saber qué se requiere para una prisión preventiva, pero vale la pena recordar, ¿no? En primer lugar, pruebas del delito es lo que la Fiscalía y la ley llaman graves y fundados elementos de convicción, pero para decirlo en cristiano, pruebas del delito. Y pruebas del delito hay, ya lo hemos visto, creo que ahí hay poco que discutir. Los temas de subsunción, es decir, qué tipo penal es algo que no tiene que zanjarse en esta audiencia, basta con que exista verosimilitud o apariencia de comisión de un delito, esto no es una sentencia condenatoria, y sobre eso ya tenemos bastante y hay bastante fundamentación de parte de la Fiscalía y los tribunales. El factor clave es peligro de fuga. Pedro Castillo se va a fugar, tiene arraigo personal, familiar, todos hemos visto el intento del señor Castillo de fugarse, hemos visto el comunicado de 4 estados por lo menos, que han dicho que no reconocerían, digamos, a la presidencia de la señora Boluarte. Entonces alguien podría pensar tranquilamente que si no es México, será la Embajada de Cuba, la Embajada de Venezuela, o la de Bolivia, o la de Argentina, etcétera. Entonces hay un peligro ahí que es el que se tiene que discutir en esta audiencia en concreto. Ahora, y si es que se activara esta prisión preventiva, la pide la Fiscalía por 18 meses, puede ser por menos también, ¿verdad? Y allí sí automáticamente tendría que ser conducido a un centro de reclusión. ¿A un penal? Exactamente, ¿no? Puede ser de que el juzgado no le imponga 18 meses, porque en verdad el cálculo del plazo de la detención preventiva viene en función de la duración del proceso. ¿Cuánto va a durar la investigación preparatoria? A mi entender, esta investigación preparatoria puede trabajarse en muy pocos meses, ¿no? Podría trabajarse 3, 4, 5 meses, trabajo prácticamente a full time, para que la Fiscalía, si lo cree conveniente, pueda formular acusación. Con lo cual, de pronto el plazo de 18 meses no sea absolutamente convincente frente, digamos, al tribunal. El público debe entender que esto no es una sentencia ni pena anticipada. La prisión preventiva se hace para evitar la fuga o para evitar de que, en este caso, el señor Castillo pueda presionar a los testigos o pueda perturbar, digamos, las investigaciones, ¿no? Entonces, ya con la condena, si lo hubiera, será el destino final. Bien, entonces, doctor Caro, finalmente, entonces, para que le quede claro a Aníbal Torres, porque también piensa pues que a la 1:42 Pedro Castillo va a salir en libertad. De la gente que está allí o quiere ir y pensando que va a salir, hoy no va a salir. Hoy no va a salir el señor Castillo. Si se lleva a cabo la audiencia esta mañana y no se suspende, el juzgado podrá decidir todavía en las próximas horas y no va a salir hasta que haya una decisión. Si el juez le impone comparecencia, sale. Y si le impone la prisión preventiva, va a un penal. Eso también se podría determinar. Negar el pedido de la Fiscalía de detención preliminar y comparecencia podría ser otra medida, otra alternativa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso es lo que podría suceder. Bueno, entonces se escucha bien Aníbal Torres. Pedro Castillo no va a salir el día de hoy a la 1:40 como lo ha mandado en su tuit, ¿no? Pues tiene que haber una decisión del Poder Judicial frente a su condición legal, o detención preventiva o comparecencia, o bueno, ya verá entonces el Poder Judicial cómo lo toma. Muchísimas gracias, doctor Caro. Gracias, doctor Caro. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Y que no se engañe.